Bien, habíamos quedado entonces en una pequeña descripción de lo que es el sistema de estudio y quizás lo que vamos a hablar ahora sea lo más relevante o más disruptivo o diferente a lo que ustedes están acostumbrados a estudiar. Cuando nosotros hablamos de plan de trabajo de estudio para exámenes, es completamente diferente a un plan de trabajo para finales. Cuando me refiero a exámenes, vamos a escribir acá, parciales, ¿sí? Espérenme un segundito. Entonces, cuando hablamos de exámenes parciales, tenemos que entender que el contenido que nosotros estudiamos no es la misma cantidad que venimos estudiando en el CBC o en el secundario, y lo que yo acá les hablo de temas nuevos y temas de repaso, quiere decir que, por ejemplo, ustedes estudian un hueso, que puede ser el húmero, que es un hueso del brazo, hoy, para la semana que van a cursar en esta semana, por ejemplo, no sé, hoy que es lunes, estudian hueso húmero, por ejemplo, y ustedes tienen que recién ir a cursar el día jueves. Entonces ustedes dicen, bueno, si tengo que cursar el jueves, y tengo que tener estudiado húmero, y lo leo un poquito hoy, un poquito mañana, y así sucesivamente. Y eso es lo natural, eso es lo que ustedes normalmente harían. Eso es lo que yo denomino temas nuevos, algo que ustedes no saben y que van a empezar a adquirir esa información. Temas de repaso son los mismos temas nuevos, pero repasar, no repetir, sino repasar. Cuando yo digo nuevo y repaso, me refiero a esos dos conceptos. Son dos actividades diferentes. Si yo ya leí el húmero, no voy a leer nuevamente lo que ya leí. O sea, si ustedes van a un libro y ven que es una hoja, una carilla de una página húmero, no van a leer nuevamente el húmero, sino que cuando ustedes estudian un tema nuevo, tienen que hacer algo. Lo vuelvo a decir. Ustedes dicen, bueno, tengo que estudiar, ponele que para el jueves que cursan húmero, y tienen 4 días. Vamos a decir viernes, y viernes que es 5 días justo, 4 días tienen desde hoy hasta el viernes, y el viernes tienen que cursar en la mañana. Entonces dicen, bueno, tengo 4 días, justo son 4 hojas, una hoja cada día. Perfecto, eso sería lo nuevo. Bien. Cuando ustedes estudian, no pueden no hacer algo. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo vamos a charlar más adelante, pero cuando ustedes estudian algo, es natural que ustedes cuando ven una información nueva que no es seductora, que no está hecha de forma entretenida, es normal que ustedes empiecen a bostezar, que se dispersen y que tengan ganas de hacer otra cosa, y que lo más importante y lo peor que les puede pasar es que pierdan la concentración. Cuando uno no pierde la concentración, cuando la atención, no es lo mismo concentración que atención, cuando la atención ustedes la localizan en algo que están haciendo. ¿Vieron cuando ustedes ahora agarran y, no sé, qué sé yo, se ponen van a andar en bicicleta? Ustedes pueden ponerse un podcast, escuchar mientras manejan la bicicleta. O ustedes van al gimnasio y se ponen a hacer ejercicio mientras escuchan un podcast, ¿sí? ¿Por qué? Porque son movimientos o actividades aprendidas que ustedes las automatizan y no necesitan poner su atención en lo que están haciendo físicamente, sino que su atención está puesta en el podcast. Hasta acá, ¿me siguen? Ahora sí que necesito que me pongan la cantidad de sís que son los que están presentes. Bien, dicho esto, todo lo que ustedes estudien como temas nuevos, lo deberían al menos intentar estudiar haciendo algo. No solamente subrayando, porque ese es el peor método de estudio, sino que haciendo algo. Haciendo un esquema, escribiendo algo, tomando nota, etcétera. Esto es mucho más amplio, pero me interesa que entiendan que los temas nuevos jamás de los jamases son pasivos. O sea, ustedes no pueden tener una actitud pasiva frente al texto, ni tampoco frente a un video o una videoclase. Lo que tienen que hacer es adquirir esa información del texto o de la videoclase o del teórico, ir a un teórico presencial, pero siempre tomar nota. No porque sea importante la nota, ni no porque sea importante el texto que ustedes están escribiendo, ni menos aún hacer un resumen. Nunca hagan resumen de nada. Pero en sus palabras van tomando notas de lo que está diciendo la persona que está exponiendo. ¿Por qué? Porque eso permite que su atención esté puesta en lo que está hablando la persona. Si en este momento ustedes están scrolleando el celular, o si en este momento están leyendo lo que está en la pantalla, es obvio que la atención la van a perder.
porque solamente me están escuchando, por más que me vean o no. Pero si ustedes en este momento están escribiendo alguna de las palabras de las que yo estoy diciendo, haciendo un esquema, haciendo algo con lo que yo estoy diciendo, les aseguro que su atención está puesta en lo que yo estoy hablando y no en lo que van a cenar y no en lo que va a suceder en Gran Hermano mañana o pasado, no sé, no veo Gran Hermano, pero supe que creo que lo echaron a Ariel, no sé quién fue que echaron. Ariel es el nombre de mi hijo, así que por eso lo sé. Pero no sé si lo echaron o al final se quedó. No supe esa parte. Sé que hay uno que se llama Ariel. Bueno, dicho esto, se entiende que es un tema nuevo. Es como nosotros abordamos el contenido desde un enfoque para estudiarlo, algo que yo no sabía y que lo estoy estudiando como un concepto nuevo. ¿Qué significa temas de repaso? Significa que eso que yo aprendí lo estoy reestructurando en mi cabeza. Si yo ahora les cuento, si ustedes en este momento se ponen a leer, o no, si ustedes vuelven a vivir el primer día del CBC, del ciclo básico común, que ustedes tuvieron esa energía, esas ganas, ese ir y buscar dónde está el aula, etcétera, encontrarse con gente que por ahí conocen, o las ansiedades de que no conocían a nadie. Bueno, si ustedes vuelven a vivir ese día, pero con el conocimiento que tienen hoy, les aseguro que es otra vivencia, ¿sí? Ustedes no están repitiendo el primer día de clases. Es imposible que ustedes repitan el primer día de clases del CBC, por más que la estén recursando. ¿Por qué? Porque pasó un año de un montón de vivencias que ustedes tienen, y por eso no escribo acá temas de repetición. Y por eso está mal la palabra repetición cuando está empleado en este contexto, sobre todo las personas que hablan de la curva del olvido, que hablan del recall, en fin, un montón de cosas que van a ver en internet si se ponen a ver, que están recontra perdidos. Repasar significa que ustedes, ¿a qué me refiero con temas de repaso entonces? A que ustedes se vuelven a reexponer a la información, pero ya no desde el ángulo en que ustedes estaban recién aprendiendo, sino desde el ángulo que le da el tiempo que pasó por sobre ustedes. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes tienen que tener una reexposición a ese tema de húmero a una semana después, a los 15 días y al mes. Si ustedes no se reexponen a esa información, pasa lo que pasa naturalmente, porque nuestro cerebro tiene formas de aprender, y la biología de nuestro cerebro es bastante básica, y ustedes la conocen. Ustedes no necesitan que alguien les diga cómo aprender mejor o estudiar, porque ustedes ya saben un idioma, saben dónde viven, saben el teléfono de por ahí su novio o novia, saben el nombre de sus padres, saben un montón de cosas y las aprenden de forma intuitiva y natural. Lo que tienen que hacer es tratar de darse cuenta qué procesos ponen en juego cuando ustedes aprenden algo. Y ustedes saben que ustedes pueden saber muy bien algo, pero si ese algo no lo repasan, o sea, no se reexponen a esa situación, lo más natural es que ustedes pierdan ese conocimiento. Eso nos pasó en la escuela, nos pasó hasta con las personas. Puede que ustedes prácticamente vivían todos los días con alguna persona y se lo encuentran en la calle y lamentablemente no recuerdan el nombre, y no recuerdan el nombre, pero recuerdan que esa persona en su momento la veían todos los días y sabían el nombre. Bueno, esa reexposición es necesaria para que nuestra mente y nuestro cerebro reconecten las diferentes neuronas que tenemos y hagan sinapsis para mantener ese contenido. Es mucho más complejo que esto quiere decir súper sencillo, pero esto ustedes lo saben. Nuestro cerebro funciona así. No lo repasan, lo olvidan. Bien. Y por último, una cosa es cuando ustedes están familiarizados con algo, y otra cosa muy distinta es cuando ustedes saben algo. En este momento yo les puedo preguntar cuál es mi nombre, y ustedes por ahí lo van a pensar y van a decir, ¿cómo se llamaba este chabón? Bueno, listo, no se acuerdan cómo me llamo, pero ¿cómo me decían? Y entonces ustedes por ahí se acuerdan, porque fue hace poquitito que les dije que me decían Lío, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaba? Liborio. ¿Cómo le decían? Lío. Y capaz que no se acordaron todos. Y si yo les pregunto cómo se llamaba el chabón, cuál era el apellido del chabón que les dio el introductorio dentro de una semana, y probablemente no se van a acordar que es Liborio Escobedo, ¿sí? Eso es natural. Pero eso quiere decir que hay un proceso que ustedes tienen que diferenciar. Una cosa es entender algo y otra cosa es saberlo. La memoria es la memoria suficiente que ustedes necesitan para
hacer medicina y hacer cualquier materia en cualquier cursada de lo que sea, la tienen porque ustedes ya saben un idioma. Si ustedes no serían capaces de aprender un idioma como el español o el portugués o el inglés o lo que ustedes hablen como lengua materna, ahí sí tendríamos un problema. Pero la mayoría de ustedes, si no el 90 y 100% diría, hablan un idioma. O sea, la memoria la tienen. No es un problema de memoria, es un problema de entender los procesos y saber que cuando yo dije Liborio Escobedo, ustedes entendieron lo que yo dije. El tema es que no lo fijaron. ¿Qué significa fijar una información? Significa que tener la capacidad de poder declarar. ¿Cómo se llamaba? Liborio Escobedo. Ok. Ahora, una vez que ya tengo la capacidad para fijarlo, ya más o menos me acordé que se llamaba Liborio Escobedo, si yo no me reexpongo esa información, lo más probable es que se me olvide. Conclusión. Cuando nosotros nos evaluamos o nos evalúan, a veces pensamos que por exponernos muchas veces a un tema nuevo, o inclusive haberlo repasado ese tema a los 5 días, que esto es lo que trabajo con mis alumnos. ¿Por qué le va bien a mis alumnos? Porque nosotros hacemos un hincapié, yo les diría que sobre estimulado desde mi parte, sobre el repaso de los contenidos. Sobre el repaso de los contenidos, ¿sí? Entonces, por eso hay una sobreexposición. Pero, ¿qué es lo que sucede? El tercer punto es que yo me tengo que dar cuenta cuando lo sé y cuando estoy familiarizado con el tema. Cuando ustedes saben algo, cuando yo les pregunto y ustedes me responden. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como anatomía es la materia más grande que tienen y que probablemente van a tener junto a fisiología, que es en segundo año, durante toda la carrera de medicina, ustedes van a estudiar algo el lunes y para el viernes es probable que ya no se acuerden. De hecho, ustedes van a leer un texto hoy y probablemente cierren el libro y no retengan la cantidad de nombres a los cuales fueron expuestos. ¿Quiere decir esto que no lo entendieron? No, quiere simplemente decir que así como ustedes no se aprendieron mi nombre, de entrada, lo que tienen que hacer es reexponerse a ese nombre, hacer algo, poner su atención para fijar ese nombre y después repasarlo. Hay muchas técnicas y eso lo vamos a hablar más adelante, pero en principio esas serían las 3 instancias que yo debería tener en claro. Que yo necesito, que mi cerebro en realidad necesita, que todos nuestros cerebros necesitan, tener en claro que son 2 procesos diferentes. Si yo tengo que aprender algo, tengo que aprender ese tema nuevo con mi atención puesta en lo que estoy queriendo aprender. Para eso tengo que hacer algo, sea escribir, sea hacer un esquema, algo que me acompañe a poner mi atención. No tengo que ponerme a hacer a lo Studigram o esos que hacen unas letras hermosas y poner colores. Eso es, si quieren hacerlo, háganlo, pero no van a tener el tiempo para hacerlo con toda la materia. Por eso digo que es un recurso, hacer algo es un recurso para mantener mi atención en lo que estoy estudiando. No es que yo quiero hacer algo, es que lo estoy haciendo algo simplemente para mantener mi atención. Hago una paréntesis. Aquí la herramienta sería ese hacer algo, escribir, hacer un esquema, etcétera. Jamás dibujaría, por ejemplo, porque eso me lleva mucho más tiempo. Pero hacer un esquema o escribir algo me ayuda a mí a poner una atención. Esa sería la herramienta. Pero la tarea es poner atención. Si yo lo que tengo que hacer es estudiar los temas nuevos con mi atención puesta en eso que estoy estudiando. Segundo punto, entonces, dijimos temas de repaso. Si ese tema que estudié, yo no me reexpongo a esa información, al día siguiente, yo con mis alumnos lo hago así. Al día siguiente, a los 3 días, a los 7 días y a los 15 días y al mes. Son 5 reexposiciones al mismo tema. Si yo no me reexpongo a ese tema, se me va a olvidar. O sea que si yo invertí un tiempo, el lunes, por ejemplo, en estudiar húmero, el martes en estudiar la otra hoja de húmero y así sucesivamente cuando llegue el viernes y no me reexpuse el martes a lo que estudié el lunes, lo más probable es que ese tiempo sea perdido. Que en ese día lunes que yo me puse a estudiar la primera página de húmero, entendí todo lo que yo leí, lo entendí, probablemente puse atención, lo entendí, me hice hasta un esquemita, pero llega el viernes y no me acuerdo de nada. Sé que hice un esquema y sé que invertí tantas horas, pero no me acuerdo exactamente de eso. Ahí entra en juego el tercer punto, que es la evaluación. Y en la evaluación, acá juega un rol importante el docente. Yo todos los días a mis alumnos, todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo siempre les doy libre, pero de lunes a viernes a mis alumnos les pregunto lo que estamos viendo. Si lo que vimos ayer es algo, entonces yo se lo pregunto mañana. Y así sucesivamente. Todos los días de lunes a viernes los estoy evaluando. Con historias de Instagram, básicamente. ¿Pero por qué es importante esto?
porque esa evaluación a ustedes los hace ver la diferencia entre saber algo y estar familiarizado con el tema. No sé si les pasó, pero seguramente sí, que cuando ustedes van a una clase y tienen una persona que realmente sabe el tema y ustedes están siempre diciendo, uy, yo lo tenía en la punta de la lengua, casi lo digo, lo tenía en la punta de la lengua, pero justo lo respondió antes mi compañero. ¿Eso pasa? Sí. ¿Por qué pasa? Porque la persona que respondió antes que ustedes lo sabe, por eso tiene la capacidad de declarar lo que sabe, y ustedes simplemente están familiarizados con el tema. Creen que lo saben, pero en realidad, si yo les pregunto de forma oral, decime 3 características del húmero, ustedes me quedan mirando, yo los quedo mirando, ustedes me siguen mirando, yo los sigo mirando, y así después de 5 minutos de ustedes seguirme mirando y yo seguirlo mirando, me dicen, no me acuerdo, pero sí sé que lo estudié. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no logran diferenciar eso. Por eso es importante entonces tener en claro que mi tiempo de estudio tiene que estar contemplado estos 3 aspectos. Son 3 pilares. ¿Cuánto tiempo yo le voy a dedicar a temas nuevos? ¿Cuánto tiempo voy a dedicarle a repasar esos temas? ¿Y cuánto tiempo voy a dedicarle a mi evaluación? Por lo tanto, si ustedes tienen que estudiar húmero y ese contenido de húmero tiene 5 hojas y ustedes, o 4 hojas, y ustedes rinden o tendrían que saberlo para el viernes, ya no trata simplemente de separar el contenido una hoja un día, una hoja otro día y otra hoja otro día. No. Sería mejor o más, si bien iba a decir más mejor, pero ya que está, lo digo, más mejor, sería leer o ver ese tema nuevo en, por ejemplo, una hora, repasar ese tema al día siguiente y al terminar el día, evaluarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y después, a los 3 días, nuevamente repasarlo y en ese repaso agregarle otra información, probablemente otro texto, e irlo trabajando de esa forma. Siempre contemplando estos 3 puntos. ¿Yo por qué puse 60-40? Porque normalmente cuando uno empieza a estudiar, le da el 60% de su tiempo. Por ejemplo, hoy es... seguimos con lo del número, ¿no? Ponele que tienen un 100% del tiempo, ¿sí? Del día lunes, 100% del tiempo del día martes, miércoles, así. No importa que ese 100% sean 10 minutos, 2 horas, 4 horas, 10 horas, no importa. Lo importante es que del 100% del tiempo que ustedes tienen para estudiar el día lunes, deberían emplearle el día martes, porque el día lunes recién están empezando a estudiar. El día martes, por ejemplo, mañana, deberían emplearle el 60% de ese tiempo para estudiar a temas nuevos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y progresivamente ir queriendo llegar a que el miércoles ya no sea el 60% de temas nuevos, sino que sea el 40% de temas nuevos. Lo digo de otra forma. Si ustedes empiezan a aplicar esto que les estoy diciendo, se van a dar cuenta que más tiempo les va a llevar repasar los temas. ¿Por qué? Porque la evaluación constante de esos temas los va a llevar a darse cuenta que no se acuerdan de todo lo que supuestamente estudiaron. O sea que no lo saben, solamente estaban familiarizados. Y estos porcentajes se empiezan a invertir. Esto es lo que yo suelo trabajar con mis alumnos, al punto de que de un día de estudio, por ejemplo, no sé, uno de ustedes puede decirme, yo estudio 100 minutos, ¿sí? Por día. Entonces, al final, ponerle un mes antes del parcial, se van a dar cuenta que de esos 100 minutos de estudio de anatomía, ustedes van a dedicarle 60% a repasar temas que ya vieron y solamente un 40% a temas nuevos. Eso sería lo más cercano a ideal. Pero si les estoy diciendo que es necesario evaluar, que es lo que yo termino de trabajar con mis alumnos, o sea, tienen un tiempo para ver temas nuevos todos los días, otro tiempo de su estudio, ¿no? Para repasar temas que ya vieron, para que no se les olviden, y otro tiempo para evaluar. Este sería como el porcentaje ideal. Un 50% de temas de repaso, o sea, repasar 50% de su tiempo de estudio del día, el 30% de temas nuevos y el 10% de su tiempo de estudio en evaluación. Estos serían los porcentajes ideales. Obviamente que un día van variando. O sea, este es el boceto ideal planteado en porcentajes aplicado al tiempo sobre los 3 aspectos o pilares que les acabo de decir. ¿Esto es complejo? Sí. Esto es un plan de trabajo. No es un cronograma. Es una rutina que está adherida a un sistema al cual ustedes pueden llegar a buen puerto. Quizás esto no lo vean en YouTube, quizás no hay un libro escrito de esto. Esto es en base a
he tenido muchos alumnos y ha pasado muchos años, ¿sí? Así que créanme que esto termina tomando relevancia. Y no porque lo diga yo, sino porque tiene todo el sentido. Si ustedes se ponen a pensar, yo les pregunto ahora, por ejemplo, mm, algo de lo que hablé y el 99% de ustedes no se va a acordar. Al menos que ustedes mañana agarren este video y lo pongan en 2X si quieren y lo vuelvan a escuchar. Y les aseguro que porque ustedes vivieron ese día de diferencia entre hoy y mañana de nuevamente ver el mismo video, ustedes van a repasar ese tema y lo van a resignificar diferente. Esto con el contenido pasa, por ejemplo, si hoy estamos viendo húmero, en 2 semanas toca repasar húmero, van a ver que cuando repasen húmero, como ya vieron otras cosas, como los músculos que rodean al húmero, como las arterias que rodean al húmero, o los nervios con los que se relaciona el húmero, como ya vieron esos temas, cuando hagan el repaso, el tercer repaso o el segundo repaso, se van a dar cuenta, ahora entiendo mejor lo que estudié en su momento el primer día, ¿sí? Todo esto es un proceso, muchachos. Yo sé que quizás parece complejo, pero no lo es. También entiendo que no hay mucha literatura de esto, de hecho creo que no hay nada. Pero me parece solidario al menos que ustedes escuchen de una persona una propuesta como esta y que sepan que se puede pensar el sistema de estudio de otra forma, ¿sí? No tienen que padecer. No es normal que ustedes empiecen a estudiar anatomía una semana y en 2 meses, que es cuando tienen el parcial, después de la primera clase, sientan que el 95% de sus compañeros siente lo mismo que ustedes, que es que no se acuerdan lo que vieron las 3 primeras clases o las 4 primeras clases, ¿sí? Eso no es normal, porque a ustedes no les pasa en la vida eso. Entonces, esa sensación les empieza a hacer sentir de que ustedes no pueden, de que ustedes no van a ser capaces, y lamentablemente el compañero que está al lado de ustedes siente lo mismo, entonces empiezan a naturalizar esa situación, y no es natural, a ustedes no les pasa eso en la vida. No es que ustedes se agarran, salen de su casa y van a ir a comprar pan, y en el medio del camino ustedes no se acuerdan a dónde iban, ni nada, ni siquiera cómo volver a su casa. Eso no les pasa a ustedes, ¿sí? Entonces, como no les pasa en la vida normal, no les debería pasar tampoco en la vida académica. Y esto es simplemente una forma de pensar lo que ustedes hacen normalmente, cómo ustedes aprenden cosas y cómo ustedes recuerdan eso, y la diferencia entre estar familiarizado a saberlo y a entenderlo. A entenderlo no es más que saberlo, ¿sí? En fin, no quiero ser repetitivo, ya nos tomamos bastantes minutos. Acá les puse simplemente que el Notion, esto da para hablarlo después, ¿sí? Este va a ser el tema del siguiente vivo que tengamos, que seguramente sea en 15 días. Yo voy a abrir otro introductorio. Sepan que me pueden hacer preguntas de todo esto, de todo lo que ustedes quieran, y en 15 días voy a hablar específicamente del Notion y por qué creo que es el mejor gestor de información que podemos llegar a tener hoy en día. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Qué pasó? Depende del día, depende del tema que tengan, depende de lo extenso, depende de lo que hagan el martes, miércoles. Por eso es un sistema que tienen que ir aplicando con tiempo. Cuando empiecen a ver estos vivos, me van a terminar de entender, y cuando empiecen a ver los vivos, el primer vivo ya, yo les sugiero que lo vean ahora, para que no pierdan el contexto de lo que estamos hablando acá. Vean este vivo y van a encontrarle sentido a lo que acabo de decir. Vuelvo a repetir, en 15 días seguramente hagamos la continuación de este Notion, ¿sí? Y esto que están escuchando ahora lo van a encontrar acá adentro de esto que dice parte Sistema de Estudio 3. Buenísimo, muchos éxitos, bienvenidos a la facultad y espero que les sea útil toda la información que encuentren en el introductorio. Chau, chau.